está. Y ahora vamos a compartir la pantalla. Profe, Sí. hola. Es ¿Qué que me tal? acordé de algo, es que hace como un día me Sí. apareció en Facebook un video de una bailarina que tiene Alzheimer y cuando le ponían como la música, empezaba como a hacer los movimientos que antes hacía. Sí, ¿verdad? Y sus hijos estaban llorando y sí se acordó, o sea, sí se acordó de sus hijos. Entonces fue como muy bonito. Sí, es como, como pusimos en el video de la primera clase, ¿no? El paciente que puede andar en bicicleta. Entonces, eso es algo que vamos a ver. Un apartado fundamental del curso es pues, el aprendizaje de secuencias de movimientos que se convierten en rutinas automáticas o hábitos motores, ¿no? Entonces, esos hábitos motores y rutinas automatizadas se, inclusive por algunas cosas que vamos a ver en la clase de hoy, ¿no? Se quedan grabadas en las redes neuronales y en la enfermedad de Parkinson no pueden salir por algún tipo de patología de esos circuitos, ¿no? Por alguna actividad anormal de esos circuitos, que muchas personas piensan que es que varias regiones cerebrales están teniendo una actividad anormalmente sincronizada, no debería estar tan sincronizada, y entonces eso impide que las secuencias de movimientos normales ocurran. Pero cuando un estímulo sensorial, por ejemplo la música, un estímulo contextual, algún estímulo visual, como lo vimos también en aquel video, entran, pueden sacar a la red de ese estado y la persona puede desarrollar o desempeñar una secuencia de movimientos en un contexto muy particular y sí, siempre son dramáticos, pero muy bonitos esos videos, ¿no? Y nos ayudan a entender un poco de cómo funciona el sistema. Regreso entonces la presentación. Veremos Parkinson, sí, eso en algún momento del curso lo veremos y veremos ejemplos como ese. Bueno, hoy entonces vamos a empezar con la parte de la forma de las neuronas, ¿no? ¿Qué es lo que determina la forma de las neuronas? Que hemos estado revisando, ¿no? Que tienen todas esas reglas que ya hemos estado observando durante las clases anteriores. ¿Qué es lo que determina la forma? Entonces, la forma, bueno, primero el núcleo, las neuronas, al igual que todas las células que tenemos, prácticamente todas las células que tenemos, tienen más o menos los mismos organelos, ¿no? O sea, si alguno recuerda sus clases, alguna recuerda sus clases de biología, ahí de la célula, ¿no? Pues la neurona, las células tienen un núcleo, ¿no? Tienen un retículo endoplásmico liso, un retículo endoplasmico, un retículo rugoso, tienen el aparato de Golgi, ¿no? Entonces, lo mismo las neuronas, ¿no? Las neuronas tienen su núcleo, que tiene este envoltorio nuclear y después ese se transforma en el retículo endoplásmico, que sabemos que tiene una parte que es lisa, la otra es rugosa. Tenemos aquí algo en el chat. Ok, muy bien. Camila acaba de avisar que su colonia se quedó sin luz. Esas cosas ocurren, ni modo. Y no se va a poder conectar. Pues ya tendrá oportunidad de revisar la clase en el video, ¿no? Muy bien. No sé ahí cómo le vamos a hacer, por ejemplo, con la participación, pero bueno, no podemos castigar si no tienen luz, entonces va a quedar sin ningún problema, Camila. La siguiente vez que venga, pues le avisaremos. Muy bien. Gracias, Bárbara. Entonces, a lo mejor hago un pequeño paréntesis. Bárbara, si pudieras comentarle que me mande un correo electrónico para tenerlo, ¿no? O sea, porque como hoy no la voy a ver aquí, porque me mande un correíto. No pude conectarme porque no hubo luz en la casa y ya, no va a haber ningún problema. Sí, Gracias. profe, ahorita le aviso. Gracias. Entonces, bueno, entonces tiene el núcleo, ¿no? Que es donde se contiene la información genética, ¿no? De la célula. Sabemos también que todas esas partes, pues, no son motivo tanto de esta clase, ¿no? Es simplemente
un repaso muy rápido, el retículo endoplásmico liso y rugoso y el aparato de Golgi son organelos que aquí no muestran, por ejemplo, la mitocondria, ¿no? Pero todos estos son organelos que tienen funciones muy particulares. Por ejemplo, la mitocondria sabemos que es casi como decir, como el reservorio energético, ¿no? Que produce el ATP para que las neuronas tengan energía, ¿no? Y respiren. La mitocondria es importante. Aquí, aunque no lo muestren en esta, acá donde dice MT, ¿no? Aquí hay diferentes neuronas. Del lado derecho tenemos una neurona piramidal. Esta es esta neurona motora, ¿no? Esta es una neurona motora y lo único que tratan de mostrar sería A, B y C, ¿no? Serían estos tres tipos de neuronas. Esta es una neurona motora, una neurona sensorial y una neurona piramidal. Es que todas tienen los mismos organelos, ¿no? Ahí los van a encontrar. Están los lisosomas, están el retículo endoplásmico, la mitocondria, y donde hay por acá, por ejemplo, miren aquí, está otra mitocondria, ¿no? Todos estos tienen ahí todos esos organelos en estas microscopías electrónicas. Y sabemos que, por ejemplo, el retículo endoplásmico, se producen ahí las proteínas, viajan, se empaquetan, por ejemplo, en el aparato de Golgi. Vesículas también se producen ahí en el aparato de Golgi, esas vesículas que hemos visto donde se empaqueta el neurotransmisor para después ser liberado. Aquí nos lo muestran, ¿no? Como diferentes productos, ¿no? Que son necesarios para la vida de la célula, se producen en estos retículo endoplásmico, son empaquetados y enviados al aparato de Golgi, donde otras cosas pueden ocurrir, y ahí, por ejemplo, se pueden empaquetar en vesículas, y se viajan, ¿no? Estas vesículas, por ejemplo, viajan a través del axón. Todas esas vesículas llenas de neurotransmisor que vimos, viajan a través del axón y llegan hacia las terminales sinápticas, en donde van a estar listas para ser liberadas, ¿no? Con su neurotransmisor. Esa cosa esa fusión de las vesículas a la membrana le llamamos la exocitosis, ¿no? Entonces se libera el neurotransmisor y luego después en algún ciclo van a ser recuperadas, ¿no? Y van a ser regresadas, ¿no? A través del axón hacia el cuerpo de la célula, ¿no? Y pues como ya les mencionaba, ese tipo de maquinarias están en todas las células y en muchas ocasiones su disfunción pues produce problemas de funcionamiento de las neuronas y por lo tanto problemas de funcionamiento de los circuitos y patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay trabajo importante en la enfermedad de Parkinson que dice que las neuronas de la sustancia negra pars compacta, que son las neuronas dopaminérgicas que proveen de dopamina a los ganglios basales, al estriado, a los núcleos basales que veremos en algún momento, esas neuronas dopaminérgicas parece que se les enferma la mitocondria. Hay evidencia importante que sugiere que se les enferma la mitocondria y que por lo tanto no pueden, y por lo tanto empiezan a morir, ¿no? Y entonces al final mueren todas, ya no hay dopamina y la persona tiene enfermedad de Parkinson, ¿no? Entre algunas otras cosas, es una de los posibles mecanismos detrás de la enfermedad de Parkinson, pero pues hay muchos otros tipos de enfermedades que pueden afectar a esta maquinaria básica fundamental de las neuronas, ¿no? Aquí lo importante pues es saber que la estructura de las neuronas está y el funcionamiento de las neuronas pues depende mucho de lo que ocurre en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo de la neurona, en el núcleo y en todos estos organelos que hacen diferentes tipos producen diferentes tipos de elementos, como las vesículas, por ejemplo, que es el ejemplo más claro. Después, aquí, esta es una imagen de nuevo que viene en el candel, en donde podemos observar esto que está aquí y esto que está acá. A ver, alguien que me diga que ya lo hemos visto en las clases anteriores, ¿qué representa esta especie
pues como Las dedo. partes post y presinápticas, A ver, ¿cuál sería la parte presináptica? en donde están las vesículas, ¿Y estaría arriba o abajo? arriba. Estaría arriba, ¿verdad? Donde están todas estas bolitas, ¿no? Entonces sería la región presináptica. Entonces, ¿cómo le llamamos a esta cosa? ¿Le dimos algún nombre la clase anterior? ¿Alguien se acuerda? O sea, si es la posinapsis, ¿qué sería? ¿Qué parte de la neurona sería? ¿Alguien? Por ahí. La región axónica y la ¿Cuál- región cuál? Exacto. Entonces, la región axónica sería ¿cuál? la que manda la información en donde se encuentran las vesículas. Ajá. Exacto. Y esta sería la región dendrítica, dijiste, ¿verdad? Fue Sí, Bárbara, ¿verdad? sí, Muy bien. Entonces, sería la región exactamente. Y entonces esto sería alguien más que me diga, si esta es parte de las dendritas, ¿no? Pero ¿cómo le llamamos a esta bolita? Sí. No me acuerdo yo creo que sí se los mencioné. Es una espina dendrítica, ¿ok? Lo vamos a ver en un momentito más. De cualquier manera, es una espina dendrítica, ¿no? Y esta tiene pues, esta forma como de honguito, ¿no? Y esta región, como les había mencionado en la clase anterior, muy oscura, ¿no? Densa, es donde está la sinapsis, ¿no? Que aquí, vean, esta es aquí dice que esto mide, ya vieron el tamaño, ¿no? Estos son 0.5 micrómetros, o sea, no es ni una micra, es una cosa ahí chiquitita lo que estamos viendo y no se alcanza a ver todavía tan claramente el espacio entre las dos, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, y aquí nos señalan con una flechita algunos de los organelos, ¿no? De retículo endoplásmico que todavía se alcanza a ver, ¿no? Y se puede ver cerca de las dendritas, ¿no? Las dendritas, esta es una parte fundamental de la estructura, la composición de las neuronas en el árbol dendrítico, pueden clasificarse o se clasifican por su forma y pues se piensa que tienen diferentes, depende de cómo estén, es el estadio en el que estén, tendrán quizás características funcionales diferentes. Entonces, esas dendritas que se encuentran ahí en ese árbol dendrítico de las neuronas y que son las que reciben la información de las posinapsis, que ya veo que a todos les está quedando muy claro, ¿no? Que está la presinapsis toda llena de estas vesiculitas en todos lados, ¿no? Esta tiene poquitas, ¿no? Esta tiene también poquitas, esta tiene un montón, ¿no? Esta es como un montón de vesículas. Pues la región posináptica, que sería la región del árbol dendrítico, puede tener diferentes formas que se clasifican o están clasificadas por su morfología, ¿no? Aquí nos muestran una dendrita, que sería toda esta región grande, ¿no? El cuerpo de todo esto sería la dendrita, nos la están señalando aquí arriba, en esta neurona, y pues tiene varias protuberancias, ¿no? Y esas le llamamos las espinas dendríticas. Son espinas dendríticas, ¿no? Entonces, así me acuerdo que les mencioné porque les había mostrado una que tenía muchos como pelitos, ¿no? O sea, tiene muchas espinas dendríticas, ¿no? Y luego esta puede ser clasificada como una espina delgada, ¿no? Se clasifican en delgadas, con forma de hongo, porque eso que quiere decir que tienen un cuerpo, bueno, más bien tienen un cuello delgado, ¿no? Y después se hace un ensanchamiento, ¿no? Y parece como un hongo, bueno, ellos lo que dicen, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, la veo así, aquí abajo nos muestran la que tiene forma de hongo, obsérvese cómo tiene un cuello delgadito y luego después se ensancha muy grande, ¿no? Y aquí está la región presináptica y la región posináptica, ¿no? Y luego están estas otras que le llaman enanas, ¿no? Stubby, le dicen como enanitas, son unas espinas un poco más chiquitas, delgadas, enanas y con forma de hongo. Y bueno, pues hay algunos estudios, bueno, hay bastantes estudios que dicen que dependiendo de la forma que tengan, pues puede ser la etapa de maduración en la que se encuentra la dendrita.
como traté de mencionarles, y lo veremos en su momento, pero al final de la clase anterior, la última diapositiva que les mostré es que ¿se acuerdan de la plicia, ¿no? Este como gusanito que les mencioné al final de la clase, que le tocaba en una región sensorial y que estaba conectada directamente con una región motora, y que si lo estaban tocando mucho, ese animalito aprendía algo, ¿no? Aprendía a ignorar o aprendía a responder. Y el aprendizaje estaba sustentado, les dije, en que hubiera cambios estructurales, cambios en la estructura de esa conexión sináptica. Es decir, si se utilizaba mucho, les puse el ejemplo así, que si se utiliza mucho, puede aparecer un nuevo pie dendrítico o puede aparecer una nueva conexión en esa sinapsis, y si no se usa puede inclusive desaparecer, ¿no? Entonces, lo que se piensa es que dependiendo del tamaño, es decir, que esto no es algo que está completamente rígido, sino que esto está cambiando constantemente dependiendo de las necesidades de esa región en particular. Por ejemplo, si se está comunicando mucho esta neurona con esta neurona, entonces quizás se fortalezca esta conexión, y para fortalecerse se puede hacer de diferentes maneras, ya sea que surjan nuevos receptores que pueden ser canales iónicos o que pueden ser receptores metabotrópicos, que todavía no les he mencionado qué son, ¿no? Pero todo ese tipo de ensamblaje proteico que se requiere para cambiar la estructura física de la neurona en esa región, ¿no? Pues todo eso va a requerir de ese transporte que viene desde el núcleo, que pasa por el retículo endoplásmico, por el aparato de Golgi, va a tener que ser transportado a través del axón, ¿no? O va a tener que ser transportado hacia las dendritas, ¿no? Para poder cambiar o modificar la estructura de las neuronas y eso sustentar el aprendizaje. Que en realidad, pues alguien podría decir, ¿no? Yo en algún momento les dije, ¿para qué queremos cerebro al inicio de la clase, del curso? Para movernos, ¿no? Pero no queremos movernos así nomás, sino necesitamos hacerlo de una manera adecuada, aprender y modificar y perfeccionar nuestros movimientos. Entonces, para aprender, aparentemente, bueno, más bien es muy bien aceptado ya, ¿no? Hay muchísima evidencia que indica que para aprender debemos modificar la estructura de nuestras redes neuronales, y la forma de modificarlo es a través de estos cambios, ¿no? Entre las conexiones sinápticas, ¿no? Entonces, les muestro aquí dos bonitos ejemplos de la literatura. Uno publicado por Yang y colaboradores en el 2014. Entonces, cada que yo les muestre uno de estos, en la primera clase les puse un artículo, ¿no? Estos son artículos originales. Entonces, cada que alguno de ustedes puede apuntarlo, ¿no? Y decir, ay, a mí me interesa ese. Lo puede apuntar y me dice, yo para la presentación final quiero presentar ese artículo que usted mostró, que nada más nos dijo, porque yo les muestro normalmente una sola figura, ¿no? En donde creo que resume la parte más importante de lo que está mostrando ese artículo, pero el artículo trae muchas cosas más, metodologías, etcétera, que sería interesante que ustedes revisaran. Entonces aquí les muestro dos ejemplos, ¿no? Uno es de Yang y colaboradores en el 2014, y lo que hicieron, fíjense qué interesante, ¿no? Vean la parte superior, ahorita ignoren un poco esta parte de acá abajo, ¿no? Pero hay forma de observar, le decimos in vivo, ¿no? En vivo, así como estamos cuando se está actuando, hay forma de observar la estructura. Ah, miren, ya se conectó Camila Camacho. Muy bien, vamos a admitir. Y entonces hay forma de observar la estructura de las neuronas mientras en vivo, vamos a decir, cuando los animalitos están vivos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Esta microscopía electrónica, pues aquí no sé de qué especie tomaron esto, puede haber sido
alguna rata, puede haber sido cerebro de humano, puede haber sido cerebro. Y normalmente pues son normalmente este tipo de estudios de microscopía electrónica se hace post-mortem, es decir, si lo vas a hacer específicamente para una pregunta que tengas, pues tienes que hacer un experimento y probablemente, o más bien sacrificar al animalito, extraer el cerebro, procesarlo, hacer cortes de cerebro, como unas pequeñas rebanadas de jamón, ¿no? Muy delgaditas, de algunos cuantos micrómetros de grosor, y observarlas al microscopio electrónico, y observar solamente un pedacito de ese tejido y decir, pues miren, ahí encontré una sinapsis, ¿no? Y aquí encontré otra y tiene esta forma, y aquí encontré otra y tiene esta forma. Y como siempre les digo, aquí al lado aquí hay un experto, el doctor Larriba, que hace este tipo de estudios, ¿no? Entonces, él, después de haber colectado muchos cortes de diferentes regiones, de diferentes cerebros, de muchas especies, delfines, humanos, etcétera, él de repente dice, miren, encontré una forma de esta neurona, creo que no la habíamos encontrado, ¿no? Y entonces va y la busca, también está aquí en los delfines, miren, también está aquí en los humanos. Entonces, pero esos son en postmortem. Ahora, hay otra manera de hacerlo, y esto es utilizando ya técnicas más avanzadas, tecnológicamente hablando, más novedosas, ¿no? Entonces, en este caso lo que se hace es que se tiñe el interior de las neuronas con un fluoróforo, es decir, una molécula que puede fluorecer y que brilla, ¿no? Tenemos aquí algo en el chat. No te preocupes, ya nos habían avisado, Camila, veo que nos pone un mensaje aquí en el chat, que disculpe por la tardanza, se fue la luz. Está bien, está perfectamente comprendido. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Entonces, se puede observar la estructura de las células. Se pueden observar muchas cosas. Se pueden observar la estructura de la célula con un fluoróforo que emite una luz a una longitud de onda particular, y con un microscopio especial, pues podemos ver la forma de las células, ¿no? Y en este caso, ¿no? Lo que hicieron fue observar las dendritas de las neuronas de un ratón. Entonces aquí, como pueden observar en A, hay un ratoncito, ¿no? Y esto que está aquí es el objetivo de un microscopio. Nos están mostrando el objetivo de un microscopio, ¿no? Entonces estos ratoncitos, lo que se hace es una técnica que, por ejemplo, si están interesados, el doctor Luis Carrillo, también de aquí de nuestro instituto, yo también hago mucha propaganda a los colegas del instituto, ¿no? Entonces, el doctor Luis Carrillo lo que hace es que utiliza esta técnica, ¿no? Utiliza un microscopio muy poderoso que se llama multifotónico o doble fotón. Él utiliza un microscopio poderoso que se llama un microscopio de 2 fotones, y ese microscopio lo que hace es que puede hacer una ventanita. En realidad ni siquiera hace una ventanita, puede nada más destapar un poquito de la cabecita del animal, y a través del cráneo poder ver lo que está ocurriendo dentro de las neuronas. Y con algunas técnicas genéticas específicas que hacen que las neuronas expresen un fluoróforo, él puede ver la estructura de las neuronas a través del cráneo adelgazado. Es una técnica que se utiliza. Y en este caso en particular, estos investigadores, no el doctor Carrillo, pero lo hace cosas similares, estos investigadores lo que hicieron fue observar la estructura de las neuronas en un ratoncito. Entonces, ¿qué hicieron? Pues, vamos a verle la estructura de las neuronas al ratoncito. Pues ahí está una neurona, ¿no? Y para hacerlo más claro, pues lo que vieron fue, pues miren, ahí está una neurona, no, miren, esa es una neurona, y luego se acercaron a la región dendrítica y dijeron, a ver, ¿cuántas dendritas tiene? ¿No? Entonces las contaron, ¿no? Fueron y las contaron. Y luego después dijeron, ok, ahora lo que voy a hacer es enseñar a ese ratón a andar en un aparatito que le llaman el rotarroz. Es una técnica de aprendizaje para enseñarles a los ratoncitos a aprender algo, ratas y ratones, y requiere que el animal aprenda a mantener el equilibrio en un rotor, en un cilindrito, como se ve aquí,
que va girando en una velocidad particular. Entonces, al inicio, pues tú pones ahí a un ratoncito, una rata, ¿no? Y como que le cuesta trabajo andar, ¿no? No puede y luego, se cae, ¿no? Entonces tú lo levantas, lo vuelves a poner ahí y eventualmente él, pues como no le gusta andarse cayendo, entonces eventualmente aprende, ¿no? Y empieza a caminar sobre el rotor, ¿no? Como si fuera es literalmente un ratoncito amaestrado, ¿no? Como si fuera un ratoncito de circo, está ahí caminando sobre este rotor. Pero eso requiere un aprendizaje motor muy claro. Entonces lo que ellos hicieron fue, bueno, ellos lo que observaron fue la estructura de las neuronas antes de que el animalito aprendiera. Vieron cuántas dendritas tienen, ¿no? Entonces dijeron, ¿cuántas dendritas hay? Su hipótesis, ¿no? Su hipótesis era, si las dendritas realmente van a cambiar, es decir, la estructura o el número de dendritas cambia dependiendo del aprendizaje, entonces si tuviéramos la forma de ver las dendritas antes y después de que el animal aprende, lo que deberíamos esperar, la hipótesis era que lo que deberían esperar era que hubiera un aumento o una disminución en el número de dendritas, ¿no? Entonces así crearon una hipótesis. Ya había información previa en la literatura que les decía, parece ser que las dendritas, cuando el animal tiene que aprender algo, se tienen que modificar. Bueno, pues ellos la fueron a probar esa hipótesis. Entonces pusieron a los animalitos en el rotarod y después, obsérvese cómo analizaron, aquí nos muestran, ¿no? Neuronas piramidales de la capa 5 de la corteza motora primaria. Ellos se enfocaron en la corteza motora porque este era un aprendizaje motor. Es un aprendizaje motor. Entonces dijeron, no, oigan, a ver, pues vamos a verlas antes y después, ¿no? Y entonces observaron pre-training, antes del entrenamiento, y después del entrenamiento, ¿no? Entonces ya dijeron, y lo que nos muestran aquí es que, bueno, si eran capaces de ver la misma dendrita, tienen que ser capaces de ver la misma dendrita. Nos están mostrando una dendrita, le voy a decir la naranja que está aquí arriba, y otra roja que está acá abajo, ¿no? Y antes del entrenamiento y 24 horas después del entrenamiento estaban viendo la misma dendrita del animal y lo que contaron fue el número de espinas dendríticas que aparecieron, ¿no? Entonces ellos nos la muestran aquí en este gráfico, ¿no? Entonces nos dicen, miren, el número total, tenemos aquí algo en el chat. No, de hecho, no les causa, en este caso, siempre, normalmente, todos este tipo de experimentos, ¿no? Tienen que pasar por comités de ética de los institutos, que son bastante rígidos, y no se puede, en este tipo, en la inmensa mayoría, ¿no? En donde no se estudia dolor, porque hay estudios, por ejemplo, aquí en el instituto, es importante estudiar el dolor, ¿no? Entonces aquí en el instituto, el grupo del doctor Condés estudia dolor. Entonces para eso tienen que producir dolor controlado, ¿no? A veces, pero hay formas muy particulares. Inclusive cuando se necesita producir dolor, los comités de ética son muy estrictos y tenemos que ver exactamente, se tiene que ver exactamente cómo es que se produce el dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, para medir dolor se utilizan unos filamentos muy particulares que tú sabes hasta cuándo es permitido producirle un poquito de dolor, por ejemplo, en una patita. Pero en estos casos, no sé, yo creo que eso se puede morir por dolor. Yo creo que no lo sé. Es difícil saber, pero sí, no lo sé. No sabría contestar esa pregunta. Ahí va. Entonces, y aquí están surgiendo varias preguntas. Muy bien. Entonces, la primera es que voy a terminar con la pregunta de Camila, y es, los comités de ética, y siempre estamos revisando que cuando se hacen las preparaciones, es decir, si se va a preparar al animal para que se le puedan observar las neuronas, eso siempre se hace en anestesia profunda. Y antes y después de los procedimientos quirúrgicos para eso, se le dan tratamientos para evitar el dolor, drogas específicas que quitan el dolor, ¿no? Analgésicos muchas veces muy potentes para evitar el dolor, y una vez que los animales se han recuperado y ya no muestran signos de dolor, entonces se continúa con los experimentos, ¿no? Miren, me hace que Andrea, Camila, sí, no escucho la respuesta porque
No sé si, Camila, ¿estarás por ahí? Es que andaba respondiendo a tu pregunta, pero no sé si estabas conectada, porque me apareció que te reconectaste. Pero bueno, si no, lo podrás ver la respuesta en el video. Bueno, entonces somos muy cuidadosos en general. Ya no se puede realizar este tipo de experimentos si no pasa por un comité de ética que vigile muy claramente que no se le está produciendo sufrimiento a los animales. Y inclusive cuando se tiene que estudiar dolor, porque es muy importante estudiar dolor, entonces, pues es de forma muy controlada. Bueno, ahora, las preguntas de Jomara, no sé, no puedo responder si se puede morir de dolor. Creo que el dolor es un signo, ¿no? Como lo veremos, es de otras cosas que sí pueden ser claramente lo que mata al individuo. Ahora, todos después tenemos muy bien, Camila, sí escuchaste, muchas gracias por aclararlo. Silvia nos pregunta, ¿todo esto de los cambios en el aprendizaje tiene que ver con la neuroplasticidad? Sí, muy buena pregunta. Esta es, de hecho, la definición de neuroplasticidad, ¿no? La definición de neuroplasticidad es el cambio en la estructura de las redes neuronales, ¿no? Plástico quiere decir que es maleable, eso es lo que de ahí viene, ¿no? Esa es la neuroplasticidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí efectivamente en este ejemplo es neuroplasticidad. Pero en este particular caso, lo que les acabo de mostrar es un tipo de plasticidad en una red motora. Entonces, cuando el animalito aprende a mantener el equilibrio ahí, entonces lo que ellos nos muestran es el total de espinas que se formaron. Y entonces, obviamente, para que esto sea válido, tiene que haber un sujeto control que no fue entrenado, ¿no? Entonces, tienes un grupo de animalitos que fueron entrenados y lo tienes que comparar con algo para que sea válido, y eso sería un grupo control, le llamamos el grupo control, que no tuvo entrenamiento y en este caso está representado en color verde, perdón. Entonces, en color verde, y ellos, miren, no se formaron, o sea, siempre se forman espinas, siempre se están formando, y siempre se están eliminando, ¿no? Entonces, lo que nos muestra este estudio son dos cosas importantes. Si solamente viéramos el grupo control, las barras verdes, nos muestra que si ustedes ven al animal normal sin que esté haciendo algo que nosotros le pidamos, está viviendo ahí en su caja o lo que sea, hay una tasa de cambio continua de formación de espinas, obsérvese, se forma una cantidad de espinas siempre, y hay una tasa de eliminación de espinas dendríticas. Ahora, sobre cuando el animal aprende algo motor en esa región motora, lo que ocurre es que el entrenamiento rápidamente empieza, obsérvese, a las 6, a las 12, a las 24 y a las 48 horas después de haber sido entrenado, el número de espinas de formación de espinas dendríticas es mucho mayor. Estadísticamente, estos puntitos aquí arriba les van a indicar en los artículos que es estadísticamente significativo, es decir, que esta diferencia no es el resultado del azar. Entonces, ahí está, no es el resultado del azar, tuvo más espinas dendríticas, mientras que la eliminación no cambia. Entonces, lo que muestran aquí es que el aprendizaje de esta conducta motora, en esa región motora, va a producir que cambie estructuralmente mucho más allá de lo que cambia normalmente el árbol o las espinas dendríticas, el árbol dendrítico de estos ratoncitos entrenados, ¿no? Y esto es para una tarea motora muy particular. Ahora, como ya se habrán dado cuenta en las clases anteriores y en esta, a mí me gusta hacer énfasis en lo que se hace aquí en el instituto, ¿no? Y, por ejemplo, este es un trabajo muy bonito del grupo del doctor Prado y la doctora Gina Quirarte, que estudian aprendizaje y memoria. Entonces, ellos tienen un modelo para el cual enseñan a los animales algo, les enseñan algo. Entonces, los animalitos tienen que aprender a evitar un lugar. Pues, aquí en este lugar es donde aplican unos exámenes muy malos. Entonces, los animalitos dicen, ay, qué horror, ahí está feo, aprendo a evitar ese lugar, ¿no? Entonces, es un aprendizaje que no es un aprendizaje motor, es como un concepto. Se les enseña a los animales que
hay un lugar bueno y que hay un lugar malo, ellos aprenden a identificarlo, ¿ok? Y una vez que aprenden a identificar ese lugar, ese es un concepto, no es que tengan que aprender a moverse de alguna manera. Entonces, les pongo estos dos ejemplos, ¿no? La primera autora, Bello Medina, y es del grupo del doctor Prado y la doctora Quirarte. Entonces, ellos lo que muestran es que en el estriado, que forman parte de los ganglios basales, y que también tienen mucho que ver con el control del movimiento, pero que en este caso no era un aprendizaje motor, ¿no? Aprendizaje motor, el de acá arriba, este es como un concepto. Tienen que aprender que ahí está mal o que no está mal. Entonces, lo que mostraron son resultados muy similares, ¿no? Entonces, obsérvese cómo ellos, esto no fue en vivo, esto fue ex vivo. Es decir, primero entrenaban a los animalitos, ¿no? En la conducta particular y después, tomando todas las medidas particulares, ¿no? Para evitar sufrimiento, tenían que sacrificar a los animalitos, extraer los cerebros y revisar si la estructura de las neuronas había cambiado o no. Y entonces, aquí muestran cómo ellos fueron capaces de clasificar al microscopio, ¿no? Espinas dendríticas, que son todas las que hemos estado viendo en este momento, delgadas, con forma de hongo, y enanas, las tres clásicas, pero también clasificaron otras dos, ¿no? Como branch, que quiere decir que están como ramificadas, ¿no? Y algunas que tienen multicabezas, ¿no? Entonces, obsérvese cómo esta de mushroom, ¿no? Que está con su cuello delgadito y luego se hace así la cabeza grandota. Ah, pues aquí hay otra que tiene muchas cabecitas, ¿no? Entonces son espinas dendríticas un poco diferentes. Ahora, ellos se enfocaron, o más bien lo que encontraron después de medir todas esas, es que las dendritas o las espinas dendríticas con forma de hongo cambiaban después del aprendizaje, también aumentaba ese número de dendritas después del aprendizaje, ¿no? Entonces, en un momento voy a atender a la pregunta de Melissa. Pero entonces cambiaban el número de dendritas. Entonces tenemos dos ejemplos que para dos tipos de aprendizaje distinto, en un caso motor, que es más lo que nos atañe en este curso, y en el otro en un caso que no es motor, pero que parece ser una regla general, ¿no? Es que cuando los sujetos aprenden, cambia la estructura de sus conexiones neuronales, ¿no? Y después tenemos, la pregunta de Melissa es, cuando se utiliza conocimiento que no es nuevo, por ejemplo, como cuando usamos las multiplicaciones que ya no sabemos de memoria, ¿hay la misma cantidad de cambios en las dendritas que en un aprendizaje nuevo? Esa es una muy buena pregunta. Y no podemos, yo creo que no se sabe la respuesta, Melissa, pero esa es así se hace la investigación científica. Entonces dices, oh, ¿será que, o sea, hay que buscar en la literatura si hay algo que ya nos indique eso? Yo que yo recuerde o que yo sepa, yo creo que cuando ya te sabes algo, a lo mejor ya no son los mismos cambios que cuando estás aprendiendo de nuevo, ¿no? Hay algunos ejemplos que sabemos que, y lo voy a poner de la siguiente forma para tratar de responder a esa pregunta que me parece muy buena, Melissa. Entonces si nosotros, yo les mencioné en algún momento en el inicio del curso, un paciente que le llamaban el paciente HM, cuando les mencioné que había dos tipos de memoria, declarativa y no declarativa. La memoria no declarativa, implícita, no sé si se acuerden, pero la memoria no declarativa o implícita, que es la que no podemos reportar cómo hacemos, es este tipo de memoria que está aquí, como la que está aprendiendo el ratoncito, ¿ok? Y la declarativa es aprender un concepto, un poco como lo que hicieron en este otro. Entonces, cuando la persona está aprendiendo cosas nuevas, se requieren estructuras particulares. Por ejemplo, se requiere del hipocampo para aprenderme sus nombres. Ya los voy viendo, Alex, Melissa, Andrea, Silvia, etcétera, ¿no? Esa es memoria declarativa. Cuando me lo estoy aprendiendo, requiero del hipocampo. Si de repente, por alguna razón, se me lesionara el hipocampo y yo ya me hubiera aprendido sus nombres, no pasaría nada. Yo me mantendría con ese conocimiento. Yo sabría quién es Melissa, quién es Alex o quién es Bárbara, etcétera, ¿no? De haberlos visto. Ahora, si se me lesiona el hipocampo y después tengo que conocer a alguien nuevo, ya no voy a poder aprender
Eso, ese es lo que yo les dije que era una amnesia anterógrada, ¿no? Una amnesia retrógrada es que no puedo recordar lo que ya sabía, y una anterógrada es que no puedo crear nuevos recuerdos. Ahora, para esta pregunta, si de repente, o sea, para cosas que ya sabemos, hay veces que ya ni siquiera requerimos estructuras completas para cosas que ya sabemos. Es decir, se nos puede quitar el hipocampo y hay cosas que ya sabemos que están ahí y ya no necesitamos esa estructura. Ahora, la pregunta de si para cosas que ya sabemos, estos cambios plásticos tan finos como las espinas dendríticas van a ser recambiadas de la misma manera para mantenerlo, es una pregunta que todavía no creo que se sepa, pero se pueden plantear experimentos para eso. Y entonces, por eso me gustó, porque, pues eso se puede hacer, ¿no? Se puede hacer experimentos para contestar esa pregunta, ¿no? Y de eso se trata, pues, la ciencia en este tipo y bueno, siempre verán que yo siempre traigo ejemplos de ciencia, pues porque lo que hacemos aquí en el instituto es hacer investigación, ¿no? Para producir este tipo de conocimiento. Muy bien. Entonces, sí, la respuesta para Andrea, que nos pregunta, ¿la edad puede afectar la capacidad del cerebro para aprender? Sí, sí, sí afecta. Hay muchos estudios de aprendizaje en donde, pues, en primera, hay cosas que no puedes aprender después. Hay diferentes formas. Por ejemplo, sabemos que cuando nosotros vemos, la visión o la sensación, yo les había dicho, ¿no? Cómo sentimos, no es que ya vengamos sabiendo sentir o sabiendo ver, hay que aprender a ver. O sea, viene ya cableado nuestro sistema de alguna manera, pero a través de la interacción con el medio ambiente, pues uno va aprendiendo, esto es a lo que le llaman el color rojo, etcétera, ¿no? Entonces va aprendiendo y el cerebro aprende de estas maneras. Ahora, hay periodos críticos que se requieren para aprender algo. Entonces hay ejemplos muy clásicos de la literatura, en donde, por ejemplo, a gatitos, que tienen un sistema visual mucho más parecido a nosotros que los roedores, por ejemplo, los gatos tienen un sistema visual muy parecido al nuestro, en etapas tempranas del desarrollo les cerraban un ojito y luego ya después de un tiempo le abrían el ojito y el animalito ya no podía ver con ese ojo a pesar de que el sistema estuviera correcto, porque había una etapa crítica en donde tenía que aprender. Y si pasaba esa etapa crítica y no había aprendido, entonces ya no podía usar bien ese ojo, ¿no? Ese es un tipo de aprendizaje. Y luego hay otros en donde pues hay cosas que cuesta más trabajo aprender cuando ya somos adultos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lenguaje es es otra cosa que nos cuesta más trabajo aprender entre más adultos somos, ¿no? O sea, un nuevo idioma cuesta más trabajo cuando eres más grande que cuando eres niño. Y si aprendes un nuevo idioma, tienes acento, el acento de tu idioma natural. Y es muy difícil quitarse ese acento. Entonces, el acento es algo que aprendemos en nuestro ambiente. O sea, nuestro acento que tenemos nosotros, bueno, yo tengo un acento chilango y quien sea chilango o chilanga, pues también vamos a tener este acento muy bonito que tenemos los chilangos, ¿no? Y quien sea norteño, pues va a tener acento norteño. Pero ese acento se aprende, no es que porque nacimos en esta región, ¿no? Ya tenemos, sino que lo aprendemos. Y es muy difícil quitarlo. Entonces, sí, hay momentos, la edad puede ser un factor importante y también hay estudios. Yo no tengo, o sea, no soy un experto en estudios de longitudinales, ¿no? De qué tan bien se aprende antes o después, pero sí hay tareas motoras que, por ejemplo, no se pueden aprender ya que es muy adulto. Va a ser más difícil aprender a andar en bicicleta cuando ya eres muy grande que cuando eres más chiquitín, ¿no? Pero sí hay ejemplos claros, como el del lenguaje, que sí es muy claro, ¿no? Muy bien. Y Jomara nos dice, hay videos, ay Dios, hay demasiadas cosas aquí. Hay videos que han sido por muchos años y cuando no pueden hablar o correr, justamente, ¿no? O sea, hay periodos críticos. El, el periodo de aprendizaje del lenguaje, ese es muy importante, aunque para la licenciatura de órtesis y prótesis no parece tener tanta relación, pues es un aprendizaje motor, ¿no? El lenguaje. Pues aquí, por ejemplo, en el instituto nuevamente acaba de llegar una investigadora hace menos de un año, que se llama la doctora Florencia Saneo, y ella estudia las redes neuronales implicadas en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, muy interesante, pueden revisar la página del instituto y encontrarán muchas de estas preguntas. Hay gente que las está estudiando directamente aquí.
No lo sé. Lo del caso de esa, no sabía yo de Oksana Malaya, que fue criada con perros y se comportaba como un perro. Pues no lo sé, pero no me extrañaría, ¿no? Yo cada vez que me veo más a mí mismo, ¿no? Creo que cada vez me comporto más como mi papá. Entonces, pues yo creo que tiene algo que ver. Pero muy bien, vamos a seguir entonces. Estos son 2 ejemplos de las espinas dendríticas y lo que me interesaba que vieran, pues es que estas espinas dendríticas, ¿no? Esta estructura, pues tiene o parece tener algo muy claro, una función muy clara para la comunicación, y esa comunicación de esas redes se tiene que modificar con el aprendizaje. Muy bien. Ahora, además de esta parte estructural de las espinas dendríticas, ¿no? Tenemos que dentro de esta dendrita, dentro de este axón, ¿no? Dentro de esto, no es que sean las neuronas, no son, ya sabemos que es una capa de lípidos, ¿no? Que es impermeable, ¿no? Ya les había dicho en la primera clase, ¿no? Esa neurona es como una bolsa, ¿no? De grasa, es una bicapa lipídica, le llamamos, ¿no? Que forma esa bolsa, pero no es que esté vacía por dentro o no es que nada más esté llena de agua, sino que tiene una forma, y tiene esa forma porque hay una estructura dentro de la neurona. Es decir, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que esta dendrita tenga esta forma? ¿Por qué va a tener esta forma? ¿No? Entonces tienen esas formas y tienen tendrán el grosor que deban tener, tendrán esta forma, ¿no? Como estos piecitos, o esta forma de estrella, o porque genéticamente están codificadas para producir un tipo de proteínas que forman el andamiaje, el esqueleto de la neurona. Y esas proteínas le llamamos las proteínas de andamiaje, ¿no? Y tenemos de 3 tipos de ese tipo de proteínas que le dan la forma, que serían los microtúbulos, que como su nombre lo indica, son tubos, ¿no? Son tubos chiquititos, ¿no? Micrométricos. Entonces, obsérvese que estos microtúbulos están formados de arreglos de proteínas, ¿no? Son un montón de proteínas que terminan conformándose, obsérvese aquí, ¿no? Por esto que le llaman ellos es un protofilamento del microtúbulo, ¿no? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Además, sin que yo sea experto en esto, pues están muy bien caracterizados. Es decir, estos microtúbulos están extremadamente bien caracterizados, ¿no? Tiene 13, ¿no? Y ya se sabe cómo se trenzan, ¿no? Y cuáles son las reglas que hacen para trenzar, pero forman un tubo. Entonces, imagínense que van a crear ustedes una neurona, ¿no? Pues vamos a poner, ¿cómo le harían? Pues podemos hacer como un edificio, ¿no? Forman un esqueleto, ¿no? Una estructura, un tubo, y este es un tipo de filamentos que están dentro de la estructura interna de la neurona, los microtúbulos, ¿no? Que también le llamamos la tubulina, ¿ok? Y estos microtúbulos son grandes, porciones enormes, ¿no? Y luego después hay otros que se llaman neurofilamentos, también están formados, ¿no? Obsérvese cómo se trenza, ¿no? Y tienen unos grosores un poco más, son de menor tamaño, ¿no? Aquí vean como el grosor es de 10 nanómetros, ¿no? O sea, 1000 nanómetros forman un micrómetro. Entonces, imagínense el tamaño de esto, si ya les dije como un micrómetro, o sea, estas son cosas así muy, muy, muy chiquititas, ¿no? Y después tenemos los microfilamentos, ¿no? Entonces, no es también los conocerán como los microfilamentos de actina, ¿no? O sea, son tipos de proteínas que forman la estructura interna de la célula, y que, por ejemplo, si se va a crear una nueva espina dendrítica, lo que tiene que estar ocurriendo en el núcleo de la neurona es que tiene que estar produciendo este tipo de proteínas, las tiene que estar enviando ya sea hacia las dendritas o hacia las regiones axónicas, ¿no? Siendo transportadas a través del axón o transportadas a través del citoplasma, ¿no? Las tiene que estar produciendo y transportando para que al final
se vayan a acomodar en el lugar que se tienen que acomodar y tomar la forma que tienen que tomar. Ahora, como ustedes se imaginarán, pues, o sea, esto es un conocimiento que sí, en un momento voy a la pregunta de Bárbara. Entonces, como podrán imaginarse, pues no sabemos todavía muchas cosas. Por ejemplo, a ver, ¿por qué razón los microtúbulos se van y se acomodan de esa manera? ¿Por qué razón van y se acomodan y forman esa forma de hongo, ¿no? Pues esas son cosas que se van estudiando poco a poco, muchas de ellas, pues obviamente yo no las conozco y hay campos muy especializados, ¿no? De este tipo de investigación de microtúbulos o de la estructura en sí de la neurona, no conozco yo algún investigador acá que haga este tipo de estudios, pero lo que sí sé es que esta estructura, ¿no? Hay ejemplos muy claros de que este tipo de proteínas que son necesarias para mantener la estructura de la neurona, cuando se afectan por alguna razón, crean patologías muy claras, ¿no? Entonces, nada más para contestar a la pregunta de Bárbara, que es si las neuronas se pueden contraer, pues esto que vimos aquí sería una forma de contracción, es decir, o sea, la respuesta es sí se pueden contraer, es decir, si no se usa, por ejemplo, se muere, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de que en condiciones normales, ¿no? Hay espinas dendríticas que se retraen. O sea, eso ya es una contracción de la neurona. Ahora, entiendo que la pregunta es un poco más como que si fueran a ser chiquitas o fueran a desaparecer. Entonces, sabemos, por ejemplo, una de las maneras de estudiar cómo están conectados los circuitos, eso yo no se los dije en la clase anterior, ¿no? De que estábamos viendo más o menos la parte de los circuitos, de cómo se conecta una región, por ejemplo, cómo se conecta la corteza que está aquí arriba, la corteza motora, ¿no? Con el estriado, pues se conectan a través de los axones, ¿no? Las neuronas están aquí y envían sus axones al estriado. Entonces, esta región que está aquí abajo le llamo el estriado, esta es la corteza. Entonces, tienes neuronas aquí y mandan sus axones acá al estriado, ¿no? Entonces, si por alguna razón ustedes al animalito se le muere el estriado, esta región, las neuronas que proyectan a él, que le envían información, se pueden morir también, aunque ellas no sean las principalmente lesionadas. Es una cosa que le llaman la degeneración valeriana, le llaman. Y en algún momento de la historia de las neurociencias se utilizaba para saber qué estructura estaba conectada con quién, ¿no? La pregunta era, pues, ¿cómo sabemos quién le está mandando información al núcleo de la amígdala? ¿O cómo sabemos al hipotálamo lateral? Pues lo que hacían era lesionar al hipotálamo lateral y luego veían en dónde se habían muerto las neuronas en otras regiones, ¿no? Y eso es un ejemplo de quizás esa contracción. Creo que más o menos a eso es a lo que se refiere Bárbara. Entonces sí, en algunas condiciones, ¿no? Se contraen, se pueden morir, ¿no? De hecho, en procesos inflamatorios hay mecanismos específicos genéticamente codificados para eliminar neuronas, ¿no? Ahí, durante el desarrollo, de hecho, sabemos que de los miles de millones de neuronas que tenemos, cuando nacemos, tenemos muchas más de las que nos quedamos cuando somos adultos y hay algo que se conoce como la poda neuronal. O sea, cuando el sujeto está aprendiendo, nace con un montón de neuronas y luego cuando va aprendiendo, pues, no me sirve, las va quitando, ¿no? Por mecanismos muy particulares, ¿no? Entonces, sí se pueden contraer dependiendo de lo que esté ocurriendo, ¿no? Muy bien. Entonces, y hay momentos en que se contraen de manera muy ordenada, ¿no? Entonces, estamos en esta parte de lo que mantiene la estructura de estos, lo que mantiene la estructura de las neuronas, ¿no? Que serían estos microtúbulos, los neurofilamentos y los microfilamentos, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, que estos no nada más, estos son los principales componentes,
pero no son los únicos. Hay muchas proteínas asociadas a estos, microtúbulos y neurofilamentos que le llamamos el citoesqueleto. Esas son proteínas del citoesqueleto, ¿ok? Entonces, entre ellas, por ejemplo, hay una que se llama la tau, la proteína tau. Hay otra que se llama la alfa-sinucleína. Hay otra que se llama la beta-amiloide. Entonces, todas estas proteínas las escucharán eventualmente porque en procesos como el Alzheimer o como el Parkinson, algunas de esas proteínas empiezan a comportarse de manera anormal, ¿no? Entonces, aquí en el instituto, la doctora Sofía Díaz y el doctor Fernando Peña estudian los mecanismos que están detrás de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? También el doctor Siddhartha Mondragón. Hoy, ¿qué pasa con el Alzheimer? Que es esta enfermedad neurodegenerativa que no tiene tantos efectos motores, pero sí tiene efectos cognitivos graves, como que la gente tiene amnesia retrógrada, se le olvidan las cosas que ya pasaron en su vida, ¿no? Entonces sabe que proteínas del citoesqueleto, como la proteína beta-amiloide o la tau, en este caso la tau, forman unas cosas que le llaman, en inglés es neurofibrillary tangle, que aquí lo conocen ellos como marañas neurofibrilares. Entonces, lo que ocurre es que esas proteínas que están ayudando, la tau, por ejemplo, que está ayudando a mantener la estructura del microtúbulo, ¿ok? Ayuda a mantener la estructura del microtúbulo, esa tau ahora se empieza a comportar de una manera rara y ya no se disuelve tan fácilmente y forma unas cosas que le llaman marañas neurofibrilares y se observan, pues los expertos las ven, ¿no? Yo aquí nada más veo un montón de rayas, ¿no? Pero aquí los expertos del instituto, ellos dicen, ahí está una maraña neurofibrilar, ¿no? Y eso lo que se sabe es que si se toma el cerebro de un paciente post-mortem, ¿no? Ya que desafortunadamente ha muerto por alguna razón, y ese paciente tenía Alzheimer y se le observa la estructura de sus células, van a encontrar esos acumulados, esas marañas neurofibrilares, ¿no? En los pacientes con Alzheimer. En los pacientes con Parkinson, por ejemplo, se encuentran otras, ¿no? Cuerpos de Lewy, le dicen, y todas tienen que ver con proteínas del citoesqueleto, que todavía se está estudiando específicamente cómo es que afectan la funcionalidad de las neuronas. Pero más o menos nos podemos imaginar, si forman parte del citoesqueleto y estamos viendo que el citoesqueleto es algo que está implicado en tantas cosas como la funcionalidad de la célula, pues más o menos pues es muy claro que si se afectan esas proteínas, pues se va a afectar la funcionalidad de las neuronas, por lo tanto de los circuitos y por lo tanto de la función, ¿no? Entonces, este nada más es como un pequeño resumen, ¿no? De la importancia, esto que nos representan aquí, ¿no? En estos tubos, son estos microtúbulos, ¿no? Estos microtúbulos son muy importantes para el transporte del núcleo hacia el axón. De hecho, estos microtúbulos están cargados, es decir, de alguna manera, la parte que se encuentra más cercana del núcleo tiene una carga negativa y la parte que está más alejada del núcleo tiene una carga positiva, lo cual facilita que por cargas se vayan moviendo cosas a través de los microtúbulos, ¿no? Como vesículas, en este caso, les había mencionado que se tienen que, en la región del núcleo, se tiene que sintetizar, ensamblar, ¿no? Y empieza la exportación de vesículas a través del transporte axonal, que es a través de estos microtúbulos, y a través de ese transporte axonal, las vesículas llegan hacia las terminales axónicas, ¿no? Y ahí ya están listas para ser liberadas, ¿no? Y por motivos del potencial de acción que veremos también el día de hoy y veremos también en la siguiente clase, entonces estas vesículas se terminan fusionando en el pie axónico y liberan el neurotransmisor. Y después, en el mecanismo que le conocemos como endocitosis,
Entonces ese pedazo, porque imagínense, aquí se libera un pedazo de vesícula, ¿no? Se fusiona a la membrana eh, del pie axónico, y si no se recuperara, entonces cada vez que se libera una vesícula, el pie axónico seguiría siendo más grande, 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 grande. Pero no es así, mantiene un tamaño porque se fusiona la vesícula y después hay un mecanismo para recapturar esa vesícula que se funcionó en la membrana, y luego después ese mecanismo la lleva de vuelta hacia el núcleo, en donde va a experimentar un procesamiento para poder volver a utilizarse, ¿no? Es una maquinaria de reciclaje, ¿no? Entonces, hay proteínas específicas acopladas al citoesqueleto que son importantes. Observen aquí cómo ponen como unos piecitos negros, ¿no? No los vamos a ver en detalle, pero esto es, pues, obviamente un tema de estudio muy complejo y de cómo funciona la neurona, ¿no? De estas proteínas que llevan elementos del núcleo, los transportan hacia las terminales axónicas, ¿no? Y en este caso nos ponen el ejemplo de las vesículas. Muy bien. Entonces, esa es más o menos las partes fundamentales que debemos tener claras en la estructura de la neurona y que nos ayudan a entender por qué, más o menos, ¿no? Se obtienen estas formas, por qué está esta función, cómo es que se modulan con la vida cotidiana. Ahora, otra parte importante que debemos aprender ya es, ya cuando las cosas llegan aquí abajo, acuérdense que la comunicación entre neuronas, ¿no? Es lo que lleva la información a través de nuestros circuitos y es lo que nos da la capacidad de movernos, a interactuar, pensar, etc. Entonces, esta región de aquí que le llamamos la sinapsis, ¿no? Es muy importante para la comunicación entre neuronas, y para que se liberen vesículas, etcétera, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber cambios en el potencial de membrana que ya más o menos habíamos visto en las clases anteriores con el famosísimo potencial de acción, ¿no? Entonces, toda esta neurona, como les había mencionado, es está conformada por una membrana impermeable, ¿no? O sea, no deja pasar cosas a través de la membrana, a menos que se abran poros dentro de esa membrana, que eso es algo que también les había mencionado. Entonces, el hecho de que el interior de la célula y el exterior de la célula estén aislados, ¿no? Nos puede decir, o nos puede, si las moléculas que están dentro de la célula y las moléculas que están fuera de la célula, como todas las moléculas, tienen una carga eléctrica, ¿no? Entonces, dependiendo de las cosas que haya dentro de la célula y de las cosas que haya fuera de la célula, puede haber una diferencia de carga. Le llamamos una diferencia de potencial entre lo que está dentro de la neurona y lo que está fuera de la neurona, ¿no? Entonces, es una bolsa y allá adentro hay moléculas que tienen una carga eléctrica. Si fueran exactamente las mismas moléculas y la misma cantidad de moléculas que están afuera, no habría una diferencia, ¿no? Sería igual afuera y adentro, y por lo tanto no habría un potencial. Entonces, ¿qué quiere decir eso de potencial? ¿Qué es exactamente ese potencial? Es lo que les trato de mostrar en esta bonita diapositiva que dibujan, ¿no? Aquí. Entonces tenemos esto que nos muestran aquí en medio, ¿no? Es la membrana. Perdón, me llegó aquí un mensaje que tenía que revisar. Bueno, hoy nos vamos a ir un poquito más rápido, a las 9:30 nos vamos a ir específicamente porque tengo un compromiso en el doctorado donde tengo que hacer un examen hoy. Entonces, voy a tener que cortarlo a las 9:30 el día de hoy, ¿no? Entonces, tenemos una membrana. Esto que nos están poniendo aquí dice, esta es una membrana, ¿no? De lípidos que está separando. Obsérvese cómo nos dibujan a la neurona, ¿no? Ahí está acostada. Ay, qué bonito. Y luego tiene su cuerpo, y aquí nos ponen un cuadradito y en medio está aquí la membrana, ¿no? Y entonces nos muestran dentro de la membrana, en este color como amarillento, fuera de la membrana en este color azul, y nos ponen un montón de pelotitas, ¿no? Que tienen el símbolo de positivo y negativo. Son iones
que tienen carga positiva o carga negativa. Entonces, ya había, ¿se acuerda alguien de algún ion que esté presente ahí en nuestras neuronas que yo les había mencionado ya que tenga carga positiva? ¿Alguien por ahí? ¿El de sodio? ¿El de sodio tiene carga? Positivo. Positiva, muy bien. ¿Otro de carga positiva? El calcio. Calcio, otro. Potasio. Potasio. Sus tres fundamentales de carga positiva, muy bien. ¿Y uno de carga negativa? ¿Cloro? Cloro. Eso, vamos muy bien. Vamos muy bien. Entonces, nos imaginamos que aquí afuera esto que se ve negativo va a ser cloro. O muchas de estas pelotitas pueden ser cloro y muchas de estas pelotitas rojas pueden ser sodio y muchas otras pueden ser potasio. Ahora, además de eso, dentro de la neurona, las proteínas que, como ya vimos, forman ese citoesqueleto y que son una parte fundamental de la estructura de la célula, ellas en general tienen carga negativa. O sea, ustedes ya se pueden hacer la idea de que siempre las proteínas van a tener siempre carga negativa. Entonces eso le proporciona al interior de la neurona una mayor cantidad de negatividad. Ahora, obsérvese cómo afuera, ¿no?, de la neurona hay una cantidad de moléculas positivas y negativas, otra cantidad de moléculas positivas y negativas, pero lo que quiero que observen es que en esta región, cerca de la membrana, se acumulan, o ellos nos ponen un acumulado de cargas negativas y un acumulado de cargas positivas. Entonces esto hace una diferencia de potencial entre el exterior y el interior de la neurona que, como ya habíamos visto en las clases anteriores, la diferencia es de más o menos ¿cuánto? Alguien que me diga. Fácil. Alex. De menos 60 a menos 70. Menos 60, menos 70 milivoltios. Ahí está, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué lo da esos menos 70? Pues las proteínas, la inmensa mayoría de esa carga negativa la dan las proteínas, dan esa carga negativa. Y al interior de la célula hay también muchas cargas positivas, ¿no?, que tienen mucho que ver con el potasio, ¿no? Entonces, nada más recordando, ¿alguien se acuerda? Ya habíamos dicho qué quiere decir la despolarización. A ver, estoy viendo aquí alguien que se aviente. ¿Qué quiere decir la despolarización y la hiperpolarización? Algo habíamos visto. Yo, Camila. Yo creo que debe tener. No se escucha. No, yo creo que tienes ahí el mute. Bueno, yo veo tu marca de mute, Camila. Ahí. Y no te escucho de todas maneras. Algún problema con el micrófono, me parece. No importa. Si no es Camila, alguien más que nos... La despolarización es la... Ay. ¿Quién fue? Perdón, dígame. ¿Quién? Veo que a Andrea iba a hablar abierto. yo, pero Andrea que hable. A Jomara y Andrea. Bueno, a ver, Andrea, dinos, vamos a ponerlo así. Andrea que nos diga qué es la despolarización y Jomara que nos diga qué es la hiperpolarización. Bueno, la despolarización es la disminución del valor absoluto del potencial de membrana en una neurona. Ahí la despolarización en realidad sería, pues es que eso suena más como la hiperpolarización. O sea, hiperpolarizar quiere decir que nos volvemos más. Jomara. Que se vuelve más negativo en un punto. Exactamente. Y despolarización entonces sería ay, ¿cómo puede ser? Tengo ya problemas de memoria de corto plazo. Andrea, ¿verdad? Era quien estabas participando, perdón. Sí, entonces la despolarización sería
que el interior de la célula se vuelve más positivo. ¿Ok? Entonces, al interior normalmente tenemos una diferencia que es mucho más negativo al interior que al exterior. Y la hiperpolarización quiere decir que todavía se va a volver más negativo, y la despolarización quiere decir que se va a volver más positivo. ¿Ok? Eso es cuando se despolariza, es que se vuelve más. Y exactamente es cuando se abren y la despolarización ocurre. El mecanismo es cuando se abren los canales de sodio. Muy bien, Camila. Entonces, teniendo vamos a decir que estuviéramos así, ¿no? En el mundo, ¿no? Y aquí está esta membrana, ¿no? Y de este lado estuvieran los más positivos y de este lado más negativos. Algo ocurre, que en este caso es que se abren los canales de sodio y empiezan a entrar los iones positivos. Y ahorita vamos a ver por qué entran, ¿ok? ¿Por qué no se quedan allá afuera, ¿no? Entonces, lo primero que todo esto, o mucho del conocimiento, esta es una revisión de Saniboni en 2012, mucho del conocimiento que se obtuvo acerca del potencial de membrana, el potencial de acción y las características de estos, ¿no? Se obtuvieron estudiando el axón gigante del calamar. O sea, no, es el calamar, ¿no? Y tiene la característica, ¿no? Tiene su cerebro, ¿no? Aquí le pone su ojo, ¿no? El brazo, los bracitos del calamar, ¿no? Y luego tiene aquí estos axones o estos nervios, ¿no? Son unos axones muy gruesos que se ven a simple vista. O sea, no son como los nuestros que les digo que tienen unos grosores muy delgaditos, ¿no? Los axones. Estos son unos axones que se ven a simple vista y entonces lo utilizaron como modelo para estudiar este tipo de cambios de eléctricos a través de las membranas, ¿no? Entonces, estos cambios eléctricos a través de las membranas se pueden estudiar en diferentes modelos animales y uno de los más estrellas para estudiar eso ha sido el axón gigante de calamar, ¿no? Aquí en el instituto tenemos el grupo de los doctores Ataulfo Martínez Torres, el doctor Rogelio Arellano, Daniel Reyes Haro, que son expertos en este tipo de estudios. No nada más han utilizado axón gigante de calamar, han utilizado muchas cosas y se entrenaron con gentes muy importantes en el campo, ¿no? Entonces, quien esté muy interesado en así en estas cosas, ¿no? Puede ir con ellos, ¿no? Entonces, lo que se encontró en este axón gigante de calamar son estas concentraciones. Obsérvese, habíamos dicho, y aquí me gustó muchísimo, ¿no? Porque rápidamente nos dijeron ustedes potasio, sodio y cloro, ¿no? Entonces, en el citoplasma, que es el citoplasma, es el interior de las neuronas, ¿no? El interior de las células, en el citoplasma vamos a encontrar concentraciones mayores de potasio, 400 nanomolar, él es positivo, ¿ok? Y luego, las cargas negativas al interior, aquí lo ponen como aniones orgánicos, ¿no? Aniones son negativos, cationes positivos, ¿no? Entonces los aniones, así muchas veces me van a escuchar nada más decirle como entran cationes o entran aniones, ¿no? Entonces los aniones orgánicos, ¿no? Están dados por esas proteínas que ya les había mencionado del citoesqueleto principalmente y tienen vamos a ponerle una concentración de 385 al interior, mientras que al exterior no hay, ¿ok? O sea, no aportan carga al exterior. Por lo tanto, obsérvese cómo el sodio tiene una concentración baja y el cloro tiene una concentración baja al interior de la célula en condiciones de reposo, mientras que en condiciones de reposo, mientras que afuera el potasio tiene muy baja concentración y el sodio tiene una concentración muy alta y el cloro tiene una concentración muy alta, ¿no? Entonces, en el axón gigante de calamar, 400 nanomolar al interior de la célula de potasio y al exterior 20. Mientras que el sodio tiene una concentración de 50 nanomolar al interior y al exterior 440. El cloro tiene una concentración de 52 y al exterior tiene de 560, mientras que los aniones orgánicos tienen una concentración de 385. Ahora,
Si ponemos todo eso junto y ponemos un electrodo afuera, y podemos registrar con un electrodo al interior de la célula y lo ponemos con su referencia afuera, lo que vamos a encontrar es que hay una diferencia de potencial entre dentro y fuera que se carga hacia lo negativo para adentro, como ya lo habíamos visto, entre menos 60, menos 70 milivoltios, ¿no? Dependiendo de la célula. Ahora, aquí déjenme ver si no tengo. Entonces, de manera muy interesante, obsérvese cómo aquí hay algo que le llaman ellos el potencial, o que le llamamos el potencial de equilibrio. ¿Qué quiere decir ese potencial de equilibrio? Vamos a revisarlo en un momento, pero lo primero que quiero que más o menos nos quede claro es que al ver estos números, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de sus clases de física de la secundaria, ¿no? O de la preparatoria, no sé qué habrán tomado, ¿no? Pero pues una de las reglas de las leyes clásicas, ¿no? Es que, yo ni me acuerdo de qué leyes, la verdad que estoy muy mal, bueno, ya alguien me lo dirá. Es que si tenemos una concentración muy alta, o sea, si tenemos dos compartimentos que se comunican a través de una compuerta, ¿no? Y tenemos una concentración de sal, por ejemplo, de sodio, y tenemos una muy alta concentración en un lado del compartimento y muy baja en el otro, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Se sobresatura? ¿Qué queremos decir con eso? O sea, si tenemos una concentración muy alta vamos a ponerlo, vamos a poner, ¿alguien ha escuchado hablar de los vasos comunicantes? Es decir, si ustedes, ¿qué será? Un ejemplo. Ay, qué barbaridad, ¿cómo no preparé un ejemplo bonito para esto? Bueno, lo que ocurre si tenemos dos contenedores, ¿no? De agua, por ejemplo, conectados por una manguera, ¿no? Vamos a suponer que tenemos dos vasos y están conectados por una manguera y ponemos agua en el contenedor de la izquierda, ¿qué pasa con el agua? Va a empezar a llenar el del otro lado ¿Hasta qué punto, Silvia? hasta que los dos estén como en equilibrio en término medio. Hasta que estén en equilibrio en término medio. Si ponemos agua es así, ¿ok? Entonces, ese es un gradiente de volumen en el que la presión atmosférica empuja, ¿no? Para que llegue hasta el otro lado el agua, ¿no? Y se mantengan los dos al mismo nivel, en un equilibrio. Ahora, pasa lo mismo con los iones a través de una membrana. Si tienes una carga muy importante de sales de un lado, pones una membrana semipermeable en medio y pones el otro compartimento lleno de agua, lo que va a pasar es que conforme pasa el tiempo, la cantidad de sal que tú pusiste del lado izquierdo, si la membrana es permeable, ya no va a ser la misma, sino que se va a diluir y va a pasar hacia el otro compartimento de tal manera que la sal ahora se encuentre distribuida equitativamente en ambas partes, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, diluimos azúcar en el agua, ¿no? Alguna molécula que se diluye en agua, el café, nuestro cafecito, lo que sea, lo ponemos y si se diluye, no es que la parte de arriba del líquido quede más concentrada que la de abajo. En algunos casos sí, ¿no? O las limonadas, odio que se quede el azúcar hasta abajo, pero bueno, son más bajitas y ya, ¿no? Entonces queda diluida de manera homogénea, ¿no? O sea, las concentraciones de iones tienden a seguir esa misma regla y es que tienden a buscar un equilibrio, de tal manera que si dentro de la membrana hay 20 nanomolar de potasio, perdón, dentro de la membrana hay 400 nanomolar de potasio y fuera de la membrana hay 20 nanomolar, si ustedes, la membrana está cerrada, ¿no? Está impermeable, y de un lado hay 400 y del otro hay 20, en el momento en que abran un agujero en esa membrana, ¿qué pasaría? Simplemente intentar nivelar. se trataría de nivelar y acabaríamos con, si no ocurrieran otras cosas y nomás abriéramos un agujero ahí, ¿no? Un agujero chiquito, ¿no? Entonces pasarían
hasta obtener 200 nanomolar de un lado y 200 nanomolar del otro. Si solamente tuviéramos un gradiente que se llama el gradiente de concentración. Ese es un gradiente químico, le llamamos. El gradiente químico de concentración nos dice que nada más por gradiente de concentración, el potasio, perdón, tiende a salir del interior de la célula. Si se abre un canal de potasio, lo que va a ocurrir es que tiende a salirse, porque hay mucho adentro y poco afuera. Mientras que si se abre un canal de sodio, por la concentración que hay de sodio afuera, tiende a meterse. Lo mismo con el cloro. Hay mucho cloro afuera y tiende a meterse pues, al interior de la célula, ¿no? Y después tenemos estos potenciales de equilibrio. ¿Qué quieren decir esos potenciales de equilibrio? Acuérdense que estas son moléculas cargadas. Entonces, por un lado, el sodio, ¿qué ocurre con las cargas de valencia opuesta? Eso todos sabemos. Negativo y positivo, ¿qué les pasa? Se atrae. Y las de valencia similar se repelen. Entonces, ahí hay un gradiente eléctrico. Es decir, el potasio, obsérvese cómo si el potasio es positivo y el interior de la célula es negativo, ¿qué le va a pasar? O sea, ¿qué gradiente tendrá el potasio? El gradiente eléctrico que hará con el potasio lo obligará a quedarse dentro de la célula porque él es positivo y el interior es negativo. ¿Ok? Pero ese gradiente eléctrico tiene que luchar con el gradiente químico, con el gradiente de concentración. Ok, eres negativo, eres positivo, te atraes porque esto es negativo, porque el interior es negativo, pero hay mucho. Entonces, se tiene que luchar entre el gradiente eléctrico y el gradiente químico. Y eso le llamamos el gradiente electroquímico. ¿Ok? Y ese gradiente electroquímico va a llegar a un momento en que se equilibre, ¿no? Y ese es el potencial de equilibrio. Entonces, ¿cuándo se equilibra el gradiente químico y eléctrico del potasio? Entonces, ¿cuándo el potasio está contento y tranquilo? Pues está contento cuando se alcanzan menos 75 milivoltios. Cuando se alcanzan menos 75 milivoltios, la concentración interna de potasio y externa de potasio es tal que no se van a mover a pesar de que el gradiente químico, a pesar de que el gradiente eléctrico, ¿no? Lo trate de jalar más. Entonces, ahí sí alcanza ese equilibrio. Lo mismo pasa para el sodio, pero el sodio tiene su potencial de equilibrio en más 55. Es decir, como hay mucho sodio afuera y poco sodio adentro, y el interior es muy negativo, y además esa negatividad está siendo, vamos a decirlo, por alguna razón, un poco neutralizada por la positividad del potasio, el sodio normalmente tiende a ingresar a la célula. Cuando se abren los canales tiende a ingresar, pero su gradiente eléctrico, es decir, él es positivo y lo jalan porque allá adentro es negativo, ese gradiente eléctrico lo empuja al interior de la célula. Mientras que el gradiente químico, pues también lo empuja al interior de la célula porque afuera hay mucho y adentro hay poco. Entonces el sodio lo que quiere es entrar, ¡pum! Mientras que, y ese gradiente, ese potencial de equilibrio del sodio, cuando ya no se va a poder mover más, es que, es cuando el interior de la célula ya tiene tanta positividad, ¿ok? Que ahora la célula está en más 55 milivoltios. Cuando la célula esté adentro en más 55 milivoltios, el sodio ya no se va a mover. Ya no se puede mover, se queda quieto ya. Porque ya hay el suficiente sodio adentro, que además está neutralizando las cargas negativas del interior, y además ya es lo suficiente como para que el gradiente químico con lo que está afuera ya quede en equilibrio. Entonces, el potencial de equilibrio del potasio es de menos 75, el del sodio es de más 55 y el de cloro es a menos 60. Es decir, el cloro allá adentro no
el cloro no se va a mover mientras el interior de la célula esté en menos 60. Entonces, pues, ¿cuándo va a entrar cloro? Pues, obsérvese, lo único que va a empujar al cloro a entrar es el gradiente de concentración extracelular. Es decir, como hay mucho cloro afuera, quiere entrar, pero, ok, pero si la célula ya está en menos 60, pues el cloro ya no va a entrar. Y si la célula se va a menos de menos 60, a lo mejor el cloro se va a salir. Entonces, este tipo de gradientes lo vamos a ver entonces sí nos vamos a tardar un poco más en esto, porque ahorita tengo que cortar la clase en unos cuantos minutitos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar nada más viendo estos gradientes de concentración, ¿no? Y vamos a entender cómo es que ya interactúan unos con otros para producir el potencial de membrana que hace que la neurona se quede tranquila o el potencial de acción que finalmente desemboca en la liberación del neurotransmisor. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan hoy? Que podamos resolver en los siguientes 5 minutos. Si no hay dudas, entonces no hay dudas, no veo dudas, no veo dudas. Muy bien, todo muy bien. Profe. Excelente. Entonces, nos veríamos la siguiente semana, el miércoles. Vamos a continuar viendo el potencial de... Yo pensaba que íbamos a verlo hoy, pero no, lo vamos a ver la siguiente clase. Entonces ya, como les había dicho, ya me voy a detener aquí.